Piali, neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de esta cuarta trecena. La trecena C Xochitl. El tonali es Yey Ejecatl. 3, viento. En el numeral 3 tenemos a la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, ese mar maravilloso y primigenio en donde vimos ayer que el Zipacli se convirtió en Tlaltecuhtli. Bueno, esta señora también es el río, es los nacimientos de agua, es esa que nos encanta y que además cuando entramos en ella nos purifica, nos llena de tona, de ese tona del agua maravillosa que transforma y que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Y quién acompaña a esta señora? El ave es una que tiene mucha garra, es Tloctli, el gavilán. También quiero decirles que Chalchutlicue en esta coordenada, Yey Ejecatl, es la señora de la noche. Y en el signo Ejecatl tenemos como regente a Ejecatl-Quetzalcóatl, que es un numen que está fusionado. Es una combinación de Quetzalcóatl, aquel que alude al conocimiento de todo lo que hay en este espacio-tiempo, las ganas de saber cómo funciona todo lo que hay aquí, el que nos diera la cuenta tonalpohual y que nos permite construir nuestra realidad, el que fue a traer los huesos allá al Mictlán, fusionado con Ejecatl, porque no fue siendo solo Quetzalcóatl, sino siendo Ejecatl-Quetzalcóatl, fue veloz allá al Mictlán por los huesos, porque Ejecatl es ese viento que impulsa, ese viento que te anima, que te prende el espíritu para que vayas a otros planos. Y también Quetzalcóatl, recuerden, siendo Ejecatl-Quetzalcóatl, vino al Tlalticpac hasta donde estaba la montaña de los mantenimientos para alimentar a esos primeros principios masculino y femenino de los que nos desprendimos nosotros como quinta humanidad. El día de hoy estoy aquí en la terraza del Museo Amparo y fíjense que estaba empezando a llover. Y yo le dije a Ejecatl, tú que eres el sembrador, tú que eres el que trae las nubes cargadas de lluvia, hoy quiero hacer la lectura de Yey Ejecatl, quiero hablar de ti en ese espacio maravilloso porque quiero que las nubes sean el fondo. Dame chance. Y entonces moví un poco mi mano y él movió un poco las nubes. Cuando tú quieras que se transforme tu realidad, tienes el poder de hacerlo y de conectar con esas esencias divinas que están representadas en la naturaleza. Yo te quiero leer un poema que escribió un poeta peruano. Le hice algunos ajustes porque recuerden que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y yo la adapté a esta tierra mexicana. El autor es Chihuailaf Elicura y dice así: no podemos olvidar que los pasos cotidianos en el valle de la vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con el del más pequeño insecto, con la mirada del águila en el alto vuelo, mas también con la oruga que se ha de convertir en mariposa, con el grito de los ríos torrentosos que corren sobre esta tierra, pero también con el silencio de los lagos, con la prestancia de Mázac, el venado, de Cauyumar y venadito azul de los Wixárikas, mas también con la humildad del ajolote. ¿Puede el bosque renegar del ahuehuete, árbol solitario y ancestral? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera, de la caricia suave y constante de la señora de la falda preciosa, de Chalchutlicue, del mar que la va puliendo? Hoy que sea Ejecatl quien nos permita llevar nuestro canto y nuestra voz. Nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Yey Ejecatl, la fuerza del viento que comunica la palabra florida, el canto de un corazón gozoso por la vida. Yo soy la fuerza también de Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa, el intelecto despierto que me da Ejecatl-Quetzalcóatl. Hoy yo mismo soy Yey Ejecatl. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete, porque esta casa Lilical-Tonac tiene que crecer. Tenemos que ser una comunidad más grande que lleve este mensaje, siendo hoy el viento cargado de esa brisa marina que inspira. Así que suscríbete, dame un like. Hasta pronto, Timota.